esforzándose al máximo el corredor albaceteño, porque sabe que tiene una oportunidad de oro para alcanzar un gran triunfo en su carrera, por lo menos para ponerse en disposición de ello de cara a la cronoescalada de mañana. Sigue subiendo con ese ritmo ágil, alegre, que parece casi que no hay sufrimiento a pesar de la tremenda dificultad de esta subida. José María Jiménez. La verdad es que cuando iban los dos juntos se ha visto que él estaba llevando un desarrollo algo más suelto, más ligero, bueno, quizá por la experiencia que tiene. José María sabía que el puerto era duro y no había que hacer que las piernas se cargaran excesivamente. Ahí vemos ahora el grupo de Escartín, de Piepoli, de Luttenberger, que están a casi 50 segundos. Ahí Fernando con ese gesto característico. Fernando siempre parece que sufre, ¿no? Pero luego ya saben que rinde excelentemente, ¿no? Un hombre que tuerce un poco el cuerpo, como pueden ver encima de la bicicleta. Tiene un aspecto muy peculiar encima de la bicicleta, el corredor aragonés del conjunto Kelme, que este año, bueno, va a intentar repetir ese podium del Tour, podium carísimo este año, carísimo. De referencia ahora enseguida de Óscar Sevilla respecto a José María Jiménez, son 21 segundos. Bueno, pues aún, porque a mí me da la sensación de que Óscar había entrado ahí en una crisis, pero está aguantando bien, Y ahí al chaval que se le ve cómodo. Hay 57 segundos de diferencia en la general entre Jiménez y Óscar Sevilla. Pues, y cuidado, quedan, yo creo que todavía un poquito más de 5 kilómetros o 5 kilómetros aproximadamente para el final. Sí, ahora se le veía ahí a Óscar, Parece que incluso luego Ernesto nos lo está diciendo, pero que ha cogido ahí ahora un buen ritmo. Porque a mí me ha dado miedo en un momento dado, me ha dado la sensación de que cuando Chava ha pegado el cambio de ritmo, la ha intentado seguir y a los 50 metros no ha podido. A veces esa es la típica situación que entras en crisis y que ya no sabes cómo salir de ahí. Ahí vemos la situación de la carrera de nuevo desde el helicóptero, Ernest. 46 segundos a Santi Blanco y a Jaschke, y ahora pasa un grupo con Luttenberger, con Escartín y con Piepoli a 1:10. Les van cayendo segundos. Sí, no, Chava está haciendo una facilidad subida tremenda. Ahí en esa curva ya son más de 20 segundos los que pasaban y todavía le quedaban unos metros para llegar a Óscar Sevilla. Tonkov, que va a quedar fuera de combate, del combate directo por lo menos en el día de hoy. 1:34 a Merckx, perdona, 1:34 Merckx. Pancarta de 5 kilómetros a meta para José María Jiménez. 1:34 pierde Axel Merckx. Y 1:44 Tonkov. Eso iba a decir, que todavía más atrás venía Tonkov a 1:44. Efectivamente, con Sgambelluri, con Chema del Olmo y con Vicario. Vamos, y con Roberto Heras, que ha perdido mucho. Jiménez, que está a 1:40, pero bueno, hay que contar que 20 segundos menos o más cerca de él está Axel Merckx, o sea que no hay que descartar la opción de que el Chava pueda acabar la etapa como líder, No hay que descartarla, Ahora llega mismo, el coche de Banesto ahora mismo el líder sería Óscar Sevilla. Sí, pero quedan 5 kilómetros. Pero quedan 5 kilómetros. Le va diciendo Belda que regule, que dosifique, que no se cebe. Porque desde luego la marcha que está llevando José María Jiménez es para reventar a cualquiera. Bueno, y además es que él se le está viendo cómodo, en uno de esos días en los que se disfruta encima de la bicicleta, aunque evidentemente se sufra también, porque hoy es una etapa, como hemos dicho, muy dura, sin descanso, sube y baja constante, y al ritmo que se está rodando va a hacer mella en los corredores. Pues suben como la espuma, suben como esta carretera hasta el Cortals d'en Camp. Las posibilidades de José María Jiménez de alcanzar no solo la victoria, sino de rozar al menos el liderato en esta Vuelta a Cataluña cuando acabe la séptima etapa de la ronda catalana. Ahora están pasando por un tramo del 8% aproximadamente, después tendrán medio kilómetro al 10% y después sí que hay un kilómetro entero que quizás es un poquito más suave. Vemos a Fernando que cede también, Estaba ahí intentando aguantar el ritmo de Piepoli y de Luttenberger, y vemos por delante a Santi Blanco, que está viendo cómo se le echan encima también el corredor del conjunto 11 Deutsche Bank y el corredor del conjunto Banesto, Leonardo Piepoli, que intentó a tope conseguir una victoria en los últimos días del Giro, sobre todo el día de Prato Nevoso, pero no pudo conseguirlo. Ya la polémica por la escapada de Pipe entre Banesto y Kelme, pero la verdad es que ahí efectivamente sin el trabajo de Banesto yo creo que Pipe hubiera ganado la etapa, Pipe Gómez, el corredor de Kelme, pero bueno, cada uno tiene que jugar a lo que tiene que jugar, y Banesto no estaba haciendo un buen Giro y tenía que trabajar ahí para intentar la victoria. Ahí veíamos al equipo directivo de Banesto, José Luis Jaimerena, Eusebio Unzué,
que se va recuperando de aquellos problemas de salud que le hicieron abandonar el Giro. Qué bien está subiendo José María Jiménez. Qué tardes de gloria. El año pasado la etapa fue muy diferente, si te recuerdas, hubo muchos más ataques quizá entre ellos ahí. Pero cómo nos deleita este hombre cuando decide que ahí está él y que nadie puede pararle. Vamos a ver en esta curva la referencia, superan ya los 30 segundos. Vamos a ver cómo llega Óscar hasta ahí, 36 segundos. Recuerden que hay 57 segundos entre Jiménez y Sevilla en la general. De momento pierde 36, por lo tanto serían solo está en ritmo de conseguirlo. 21 segundos y quedan al menos 4 kilómetros para el final. Está en ritmo de conseguirlo. Luego habrá que ver también la diferencia respecto a Axel Merckx. Recuerden que está a 1.40 el corredor del conjunto Banesto. Y hay 21, o sea, 1.19 realmente. La última referencia era 1.34. Sí, está en ello, porque con Santi ya más atrás. Sí, está en ello, Pues eso sí que ya va a ser quizá algo más sorprendente, o algo más sorpresa, podríamos decir. Se podía contar con el Chava para la victoria de etapa, pero ya sacar esas diferencias, eso, bueno, pues tanto para la victoria en la etapa como en la general, como para su moral de cara al Tour, le va a venir muy bien. Res. Bueno, pues 2 curvas más arriba donde ha tomado referencia Ramón, ya eran 38 segundos, Y si es que ahí recuperar yo creo que ya es imposible, ¿no? Cada uno ha cogido un ritmo y Óscar no tiene ahí a más gas, porque si hubiera tenido más, pues probablemente hubiera podido estar ahí con José María. Les van cayendo los segundos, atención porque va a pasar ahora Jiménez a 4 kilómetros. 4 kilómetros pues para el final de la etapa. Eso quiere decir que ahora va a estar en un tramo más suave. Y ahora pasan Bernat, Santi Blanco y Yaske a 1.20 de Jiménez. Pues ahí ya sí que hay un hueco muy grande. Luttenberger está recuperando, ahora está pasando a 1.28 y por detrás Piepoli 2-3 segundos después y Escartín, que está perdiendo contacto con Piepoli. Sí, hemos visto anteriormente que Luttenberger se estaba acercando bastante a Santi Blanco. Ahora, como les decía, van a entrar en una zona algo más suave del 6%. Después habrá otro medio kilómetro al 8%. Otros 500 metros al 10% y a partir de ahí sí que la pendiente se mantiene estable ya alrededor del 7% hasta el final. 44 segundos. 44 entre Jiménez y Óscar Sevilla. Supongo yo que además le irán dando referencias a Jimmy desde el coche. Está viendo que está pues apenas a 13-14 segundos de alcanzar no solo una gran victoria, sino el liderato. Y luego vendrá, mañana será otro día evidentemente, y lo que vale es lo que se consigue hoy y lo que se disfruta hoy, pero luego volverá a tener su bestia negra José María Jiménez en una crono. El año pasado, no obstante, no lo hizo nada mal en esta cronoescalada de la Rabasa. Creo recordar que fue segundo. Voy a consultarlo. Bueno, vemos de nuevo al Chava con buena cara, además, como pueden ver, no se le ve ahí ninguna sensación de fatiga de momento, a pesar, insistimos, del lógico esfuerzo, que sobre todo por la primera parte de la subida y por lo que ha sido toda la etapa, muy exigente. Efectivamente, José María Jiménez fue segundo el año pasado en la cronoescalada de la Rabasa, le sacó 29 segundos Manolo Beltrán. Ahí ven lo que les estaba comentando yo anteriormente, ahí intenta llevar un desarrollo pues ligero, que no le atranquen ahí las piernas, que no se cebe nunca. Y vean ahí la cadencia tan buena de pedaleo que lleva el Chava en estos 3,5 kilómetros que le quedan para finalizar aproximadamente esta subida al Kurtals d'Encamp y esta séptima y etapa reina de la Volta. Donde se ha convertido ya en referencia válida para el liderato. Ahí le están enseñando ahora 42 segundos. Bueno, nueva información, nuevos ánimos en su coche de equipo. Va a pasar dentro de muy poquito ya el tramo a más suave 3 que kilómetros. yo, del 6% aproximadamente. Es el trozo más suave de la subida. Ahora se llegará a una rampa del 10% y después ya de nuevo el 7% de media hasta el final. Y recuerden que hay 2 kilómetros más que el año pasado, El año pasado van a ver dónde está la pancarta de 2 kilómetros para meta. Se encontraba exactamente la meta y ahí está ahora la pancarta de 2 kilómetros. Vemos a Óscar que en este tramo un poquito más suave intenta recuperar algo de terreno respecto a José María Jiménez. 2 kilómetros de prolongación para aumentar el sufrimiento de esta dura subida hasta los 2070 metros de altitud. Recuerden la última referencia, 44 segundos. Le quedan menos de 3 kilómetros para el final a José María Jiménez, que por el momento no da señales
de debilidad, sino todo lo contrario, de seguir subiendo a un ritmo muy alegre. Bueno, ya ahí tenemos al del Barraco. Vamos a ver, para no atrancarse nunca. Vamos a ver a 3 kilómetros para el final. La diferencia ya pasó por el cartel de 3 kilómetros para el final. Óscar Sevilla. Y ahí tenemos a Jiménez. Da gloria ver al del Barraco cuando se encuentra en su tarde. Bueno, está claro ya que salvo una pájara de esas impresionantes no le va a quitar nadie como mínimo el triunfo de la etapa. Y si la sensación que está dando es buena, a él le vienen bien esos 2 kilómetros de más. Porque puede abrir un poquito más de hueco respecto a sus perseguidores. Observamos el ritmo de Jiménez. Sevilla, que iba oxigenando un poquito en la última imagen que hemos visto de él. Ernesto, nos puede echar una mano para situar de nuevo la distancia entre José María Jiménez y este hombre y Óscar Sevilla. Ahí tenemos efectivamente a Óscar Sevilla. Yo creo que se mantiene más o menos la diferencia. 44, 48 segundos. No he podido ver muy bien el lugar de referencia, pero en cualquier caso no supera los 50 segundos ahora la diferencia entre Jiménez y Óscar Sevilla. Yo estoy parado ahora para tomar referencia. Perfecto. Bueno, ahí vemos a Luttenberger, como decía Ernest, ha cogido ya a George Kaske, que está aguantando muy bien la subida, el alemán, a pesar de la paliza que se ha pegado en la zona de falso llano, al paso por las localidades de La Massana, en Camp, por ahí, y está aguantando bien el ritmo ahí con Santi Blanco y con Luttenberger. Y este vuelve a ser José María Jiménez, cabeza de carrera. Le tienen que quedar ya poco más de 3 kilómetros poco menos, perdón. Un poquito, ¿no?, ya para llegar a los 2 últimos. Sí, ahí está la pancarta amarilla, efectivamente. La pancarta amarilla es la pancarta de los últimos 2 kilómetros y ahí se encontraba, como les decía, la meta el año pasado. Ernest. 53 segundos entre Jiménez y Sevilla. Ya les decía yo que no había podido ver muy bien la referencia. Me parecía que eran 48 segundos. Nada como pararse ahí y establecer 53. Por lo tanto está a 4. Vamos a ver aquí bajo la pancarta de 2 para el final. Cronómetro en marcha. Tras Jiménez, Sevilla. La referencia 53 segundos. En la general hay solo 57 a favor del hombre que tienen en sus pantallas. Está luchando Kelme Costa Blanca por el premio gordo, como decía Vicente Belda, pero también ha salido un sensacional José María Jiménez, que lucha por la victoria en la etapa y por la clasificación general. Y Óscar, que no deja ahí de levantar los ojos para ver si encuentra alguna referencia respecto a José María Jiménez. Etapa dura para Óscar, ahí sufriendo con la cabeza, pensando en que estás muy cerquita de algo tan bonito como ser el líder de la Volta, pero sabiendo que es difícil, que es complicado. Ahí va a pasar ya por la pancarta de 2 y efectivamente va a estar por encima de los 50 segundos. Realmente el de Osa de Montiel va adquiriendo una madurez, pese a su juventud, fantástica. 54 segundos, un segundo más. Bueno. 57 segundos en la general, 54 ahora mismo. Queda y este es el tramo extra, digamos. La parte extra, la de sufrimiento extra para alcanzar el premio. Esta es la zona también más cómoda, pero ahí ya se entra luego en una curva hacia izquierda y derecha muy rápidas en cuanto a distancia, no en cuanto a velocidad, lógicamente, y ahí de nuevo la carretera se endurece. Los paisajes preciosos que ofrece el Pirineo, la verdad es que toda la etapa ha pasado por unas zonas preciosas, pero esos pobres ciclistas no tienen mucho tiempo para verlo. El último sprint para una carrera dificilísima, porque está en juego la victoria de etapa y sobre todo el liderato, porque la victoria de etapa ya parece claramente decidida a favor de este hombre. José María Jiménez va a alcanzar su segundo triunfo en la presente campaña, pero está, según la última referencia, solo 4 o 5 segundos de hacerse también con el liderato y salir en la última posición mañana en la cronoescalada de la Rabasa, donde, recordamos, el año pasado ocupó la segunda posición. Esa efectivamente va a ser una buena referencia para él. Bueno, aprovechamos ahora que vemos ahí al chaval para recordar. Ya saben que tuvo un inicio de temporada difícil por esa fractura que tuvo en la mano, en la concentración. Le costó mucho coger la forma. En Murcia intentaba él ya hacer un primer test, pero tuvo que abandonar porque no se encontraba en absoluto a gusto. Después tuvo una caída y al margen de la victoria
en los Alpes. Bueno, voy a comprobarlo yo porque yo creo que también tenía una en La Rioja. Mira, a ver si le veo ahí. No. Sí, yo tengo un error aquí, esto no me suena efectivamente, porque La Rioja fue una carrera dominada por los sprinters, por gente como... Último kilómetro para Jiménez. No, perdón, lo que tengo apuntado es una caída en la segunda etapa de La Rioja, no la victoria en la segunda etapa, caída en la segunda, tuvo una caída efectivamente en la segunda etapa de Rioja. Vamos a ver la llegada hasta esa curva de Óscar Sevilla. Recuerden que la última referencia era 54 segundos. Va manteniendo muy bien Óscar. Sigue a 54 segundos, a poco más de 1 kilómetro para el final. Tendrá que esforzarse, exprimirse al máximo José María Jiménez para recortarle esos 3 segundos. Solo necesita 4 segundos para ser el líder, además de vencedor, porque por puestos, en caso de que llegara a 57 segundos, el líder sería Óscar Sevilla. Por ahí tenemos a Óscar pasando ya por la pancarta del último kilómetro. La verdad es que ha pasado ahí un par de kilómetros muy difíciles después de que le dejara el Chava, pero ahí la llegada de Vicente yo creo que le ha venido muy bien, le ha sabido dosificar y darle las instrucciones necesarias para que pudiera ir manteniéndose ahí, pues a una distancia razonable respecto a un enorme escalador como es José María Jiménez, tomado ahí ya por las cámaras de meta. Se sabe ya ganador de la etapa y vamos a ver si consigue o no el liderato. Entre él y Óscar Sevilla estarán las circunstancias más interesantes de esta séptima etapa de la Volta. Hombre, tiene muchísimo mérito lo que está haciendo Óscar, porque este hombre que tiene en sus pantallas es un acreditadísimo escalador, está en su terreno. Óscar ha pasado un momento duro, difícil, pero yo creo que la llegada esa de Vicente Belda, le ha calmado, diciéndole que se tranquilizara, que regulase y que no se cebara, le ha dado la tranquilidad necesaria para situarse ahí a una diferencia que puede darle el liderato a Óscar Sevilla, pero hasta el último momento no lo vamos a saber, porque solo hay 3 segundos de margen, 3-4 segundos de margen. Ahí está ya José María pasando junto a la pancarta que le indica los últimos 300 metros. Ahí al fondo hay otro giro a la izquierda y se entra ya en la recta de meta para el Chava, que va a conseguir su segunda victoria de etapa esta temporada. La otra fue en una prueba de un día, la clásica de los Alpes, pero 2 victorias importantes. Esta es una gran etapa de montaña, la que había preparado este año la Volta, y el Chava lógicamente que la tenía marcada también, sobre todo, insisto, para buscar ahí su moral de cara al Tour, ¿no? El Tour nunca ha sido de momento su carrera. Él lógicamente estaría encantado de conseguir una victoria en el Tour. Ya viene el esfuerzo también que está haciendo ahí al final, sprintando, yendo solo, porque sabe que puede tener muy cerquita el liderato. Ahí está la victoria de José María Jiménez, y ahora hay que dejar pasar el tiempo para ver esos 57 segundos que tiene de margen el Chava para ser también el líder de la carrera. Un promedio alto, más alto que el mejor que había previsto la organización, en un etapón que nos han ofrecido fundamentalmente José María Jiménez y este hombre que tiene en sus pantallas, Óscar Sevilla. Ese gas que ha dado ahí al final el Chava le puede valer, 25, porque a Óscar ahí le vemos un poco más justito, Yo creo que le va a valer, al Chava. Yo creo que le va a valer. Mira, ahí está también José Luis Laguía animando desde el coche, el segundo director del conjunto Kelme Costa Blanca, a Óscar, que no para de buscar con la mirada una referencia, pero yo creo que le va a valer. En 10 segundos me da a mí que no se hacen esos 100 metros. Todos son conscientes de que esto se va a decidir en cuanto al liderato por muy poquito. 50 metros, 53, 54 le va a servir a Jiménez, efectivamente. Le va a servir a Jiménez. Ahora, uy, por un segundo, Yo creo que va a ser por un segundo, qué buena carrera ha hecho también Óscar, hay que saber valorarlo, Qué buena carrera ha hecho Óscar para aguantar ahí, Por un segundo. Ahora hay que esperar lógicamente la decisión de los jueces, habrá pero que confirmarlo con los jueces, pero yo creo que por un segundo solo va a ser líder José María Jiménez. Ahí tenemos al grupo de Santi. Ya ven ahí a Óscar, que se ha pegado un palizón sensacional, Uno de esos días duros encima de la bicicleta, para un corredor aún joven como es Óscar Sevilla. Ahí está a Santi, que como decíamos ayer cuando hablábamos con él en la entrevista, siempre le falta ese poquito al bueno de Santi para conseguir ahí una gran victoria. Y Haschke, que insisto, ha subido muy bien, el alemán de Telecom. Van a meter 2 minutos, un poquito más quizás. Las diferencias de este año enormemente superiores
a las del año pasado, y es que la subida que ha hecho Jiménez ha sido sensacional. Y vean Jasque cómo ha tenido todavía fuerzas para atacar a los hombres que iban con él. A 2.09 llega Jasque, a 2.11 Luttenberger y Blanco. Aquel que no va a escapar, ya queda tercero. Ahí veíamos la llegada del salmantino de Puerto de Béjar, que ayer también estuvo muy cerquita de haberse hecho con el liderato, aunque al final se le ha escapado esa posibilidad, pero va a estar también en la lucha por puestos de podio. Bueno, de cara a mañana, pues lo que decíamos, ¿no? De cara a mañana lo que decíamos, esa bonita referencia que tiene el corredor abulense del conjunto Banesto, de saber que el año pasado fue segundo a tan solo 29 segundos de Manolo Beltrán, que hizo una contrarreloj excelente, excelente. El corredor del... bueno, entonces los dos en las filas del conjunto Banesto. Ahí vemos llegar también a Fernando Escartín, que coge ya la última curva. Ahí llega Piepoli ahora a 3.13. A 3.13. Y va a entrar ahora Fernando Escartín a 3.23. 3.23. El tiempo para Escartín, que ha hecho también una buena etapa de desgaste para sus compañeros. Pero bueno, hemos empezado a ver lo que es la imagen habitual de Fernando, siempre ahí con esa cara de sufrimiento en la lucha por las grandes etapas de montaña. La repetición ahí de la victoria de José María Jiménez, el corredor del conjunto Banesto, que consigue pues hoy su segunda victoria de etapa. Ahí observen ese sprint que ha hecho al final y que le ha valido, porque recuerden que puede ser por solo un segundo el líder de la carrera. Vamos a ver, ahora acaba de entrar Manolo Beltrán a 4.05. Y no hemos visto llegar a una Tonkov. Recuerden que ahora últimamente han llegado Piepoli a 3.13, Escartín a 3.23 y Beltrán a 4.05. Bueno, ya es oficial. 58 segundos. Un segundo, han dado los jueces entre Jiménez y Eras. Pues va a ser el ganador de la etapa y el líder, este hombre que viene a entrar ahí en la línea de meta. José María Jiménez, segunda victoria de etapa para él ya, o segunda victoria esta temporada. Ahora llega Axel Merckx, Ahora llega Axel Merckx, que ha entrado a 4.50. Y de momento no llega Tonkov, Bueno, yo creo que Tonkov ya en cuanto ha visto que no podía meterse en la lucha, se ha relajado.